Hola, hola, hola amigos, Dios les bendiga en esta noche. Un saludo para todos los hermanos y amigos que nos sintonizan hoy día jueves santo, aunque todos los días son santos, pero se considera tradicionalmente que esta es la Semana Santa y hoy jueves santo. Vamos a hablar de un tema que compite a hoy, que tiene que ver con este día especial, lo que significa lo que pasó en Getsemaní, lo que pasó esa noche del arresto de Jesús. Vamos a hablar acerca de la humanidad de Cristo y cómo lo soporta. San Mateo 26:36 dice lo siguiente, San Mateo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, o sea, Juan y Santiago, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo ni una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró y por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Y vino a sus discípulos: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos pues, ven, se acerca el que me entrega. Señor Jesús, en el nombre tuyo y amado Espíritu Santo, queremos esta hora meditar en tu palabra, estudiar tu palabra en esta noche. Permítenos compartir este tiempo de bendición, de edificación, que cada uno de los que reciba tu palabra en esta noche sea bendecido, sea prosperado y sea ministrado a través de ella en el nombre de Jesús. Amén. Un saludo para todos los hermanos aquí en Santiago de Chile, en Colombia, en Perú, en toda Latinoamérica, en Centroamérica, en el Caribe, donde hemos podido ministrar su palabra, en México, bueno, los hermanos allá en Canadá y en Estados Unidos, también los hermanos que están en Europa. Una bendición para cada uno en este día. Estamos en la semana, ministrando esta semana acerca de la última semana de Jesús en su ministerio y en su vida aquí en la tierra. Y está en Getsemaní. Getsemaní era un lugar muy particular porque se dice que allí quedaba el lagar del aceite de oliva. Y, o sea que allí había una prensa para machacar y sacar aceite. Por eso Getsemaní significa el lagar del aceite, o el lagar donde la prensa donde se machacan las aceitunas para sacar aceite. Muy significativo, muy simbólico también. Getsemaní significa prueba, en otras palabras. Un momento de prueba, un momento de dificultad. Getsemaní significa o simboliza eso, el lugar de Getsemaní. Y Jesús está con sus discípulos sabiendo de antemano por un atributo divino que conservaba, que era la presciencia, que significa conocimiento previo y anticipado que Dios tiene de las cosas. Quiero saludar muy especialmente a aquellos que están conectando. A mi hermana Miriam, un abrazo, saludos a la familia, a todos los que se conectan en esta hora, un abrazo de Semana Santa. Entonces Jesús llega a Getsemaní, al lugar de... Él acostumbraba a orar allí, acostumbraba en sus tiempos, cuando estaba en esa región, de visitar ese lugar para orar. Y allí se ha reunido también con sus discípulos. Y vuelven ahí, ¿cierto? Y él les dice: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. O sea, les dice a sus 12 apóstoles: espérenme aquí un momento mientras yo voy a orar. Y dice la otra versión de lo que es San Lucas, saliendo se fue allí y como solía al monte de los olivos.
y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. O sea, más o menos unos 70, 80 metros se retiró. Y diciendo: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea como mi voluntad, sino como la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Jesús tenía, esa noche lo abrigaban tres emociones, tres sentimientos. Recordemos, Jesús vino en carne, y eso es bien claro. Esta noche lo que yo pretendo es no predicar, sino darles un estudio acerca de ese momento. Yo le he puesto por título a este mensaje, a este estudio, La última batalla. Y se nota que allí Jesús va a enfrentar su destino, a enfrentar el propósito, a enfrentar la tarea que tenía que hacer. Porque al siguiente día iba a ser crucificado, pero esa noche iba a ser torturado, maltratado, despreciado, humillado de muchas maneras. Iba a ser incluso abandonado por sus discípulos. Ahora, hay una cosa importante que hay que resaltar. Jesús se enfrenta a esta situación, este desafío, esta circunstancia de prueba tan difícil, y manifiesta tres emociones. Una, angustia, tristeza. Él lo dice. Sentados aquí y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, se comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús manifestó tres emociones naturales del ser humano. Y eso confirma que Jesús padeció en carne. Jesús padeció en carne, vivió en la carne, se hizo hombre. Y por eso una de las cosas importantes que hay que recordar, una palabra clave, y eso quiero reiterar, se llama la unión hipostática. Es una frase doctrinal teológica que significa que en Jesús habitaban dos naturalezas. La naturaleza divina, que era la esencia de donde Él venía. Él la conservó, la naturaleza espiritual divina. Pero también manifestó la naturaleza humana, carnal, física, biológica, con sus limitaciones. Por lo tanto, es importante que Jesús enfrenta esa circunstancia, pero la enfrenta en la parte humana. Recuerde, Jesús ministró, nació y vivió como ser humano, como hombre. Se encarnó. Y lo dice Filipenses, quiero leérselo para que, esta noche como se trata de estudiar, quiero leerles esto porque, para entender lo que la Biblia nos dice. Por tanto, Filipenses 2 dice lo siguiente: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay alguna consuelo de amor, y si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, y si hay alguna misericordia, completad mi gozo. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Jesús se autodespojó, y esto es lo que en griego se llama la kenosis, el autodespojo o la renuncia. Porque dice, siendo igual a Dios, siendo Dios, siendo igual a Dios, se despojó a sí mismo, renunció por un tiempo a su naturaleza divina, a su condición divina y a su lugar divino, para venir a nacer como hombre. Se encarnó y en esa condición de hombre se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. O sea que Jesús enfrentó toda su vida como hombre. ¿Por qué? Porque quiero reiterar, porque al principios de siglos, en la época de la patrística, en la época de la iglesia primitiva,
en la segunda parte, aparecieron doctrinas que negaban la naturaleza de Cristo. Y habían dos doctrinas, dos herejías, que decían que Jesús enfrentó toda su vida y sobre todo la última semana de redención, de sacrificio, de pasión, como un ángel, o sea que no era humano. Esa doctrina decía. Pero la Biblia la refuta. Jesús sí se hizo hombre, padeció en carne. Y mire lo que dice Gálatas. Ahí lo estamos diciendo, lo que dijo Filipenses. Pero mire, Gálatas dice lo siguiente. Recuerde que esta noche estamos estudiando la palabra. Gálatas 4:4 dice lo siguiente. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Se da cuenta? Él vino como hombre y nacido de mujer para testificar. Porque un ángel, obviamente, hubiera venido como ángel, no hubiera nacido de mujer. Un saludo para Yulixa, que nos sintoniza. Dios le bendiga, hermana, por si siempre veo sus reportes, nos sintoniza grandemente. Un abrazo para todos ustedes y su familia. Algún paréntesis. Así que bendiciones a todos los que nos están viendo, a Mauricio, a todos los que fielmente esta semana, mañana estaremos hablando sobre el significado de las 7 palabras. Mañana en la tarde, tipo 4 o 5 de la tarde, estaré transmitiendo para hablar del significado de las 7 palabras. Pero bueno, venimos a ver, Jesús padece en carne. Ahora, usted dirá, pero bueno, ¿cómo actuó él? Él actuó como hombre. Él tenía dentro de sí, obviamente, él manifestó siempre su naturaleza humana. ¿Por qué lo hizo? Para identificarse con nosotros como seres humanos. Porque él sí viene como ángel y viene en naturaleza divina, obviamente que era fácil para él. Pero no podía identificarse plenamente con nuestra debilidad, con nuestras limitaciones, porque la naturaleza humana tiene limitaciones de todo tipo. Tiene virtudes y tiene favores, pero también tiene muchas limitaciones, sobre todo en el área espiritual. Entonces, y con respecto al pecado. Entonces, Jesús vino a participar de nuestra naturaleza para demostrar y vencer en la propia carne el pecado y demostrarle al ser humano que sí es posible agradar y servir a Dios, que sí es posible ser salvo. Por eso es importante entender este principio. ¿Por qué? Porque cuando la gente no entiende esta parte, y es una parte difícil de entender la unión hipostática, o sea, que en Jesús se manifestó la naturaleza humana al 100% hombre y 100% divino. Pero él actuó en la naturaleza humana ministerialmente y ministró en el poder del Espíritu Santo y caminó como humano, sirvió, predicó como humano, pero conservó en su esencia espiritual la naturaleza, ese origen espiritual, el origen divino, pero no actuó en ese poder, se despojó a sí mismo y en esa condición de hombre actuó, hizo milagros. ¿Y cómo lo hacía? Si esa parte humana, divina no estaba actuando, no estaba activa en él. Estaba la esencia y el origen. Pues él actuó en el poder del Espíritu Santo. Pues es bien claro que todos los milagros y todo lo que él hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. O sea, el que actuaba en él, a través de él, era el Espíritu Santo. Para que también nosotros hagamos lo mismo. O sea, nos enseña a nosotros que podemos actuar en el mismo poder del Espíritu Santo. Por eso en nosotros, él mismo lo dijo, haremos los mismos milagros, las mismas señales. Eso es importante tenerlo claro. Entonces, en esa naturaleza, él está padeciendo y tienes 3 emociones que los seres humanos experimentamos en los momentos de angustia, en los momentos difíciles, en las pruebas. 1, él sintió tristeza. ¿Pero por qué sintió tristeza? Porque se sentía abandonado. Porque sabía que en esa noche y esos días siguientes, el Padre tenía que abandonarlo y exponerlo. Dios el Padre. Segundo, sentía tristeza porque él sabía que los discípulos lo iban a abandonar. Obvio, que él iba a pasar solo ese trance. Que sus discípulos iban a estar lejos de la cruz.
a excepción de Juan, pero que estuvo lejos, no tan cerca. Y alguno, incluso Pedro, lo negó. Entonces él sentía tristeza porque tenía que pasar ese trance solo, como cuando uno está pasando por circunstancias y pruebas difíciles y nadie puede ayudarle. Uno se siente solo, se siente triste. Pues Jesucristo manifestó esa tristeza. La otra tristeza que manifestó era porque Él vino a su pueblo Israel, a su pueblo judío, y su pueblo lo rechazó. Él sabía que finalmente su pueblo iba a proclamar, crucifícalo. A todos esos que les hizo milagros, señales, prodigios, le iban a dar la espalda. Y al otro día iban a pedir en la plaza principal de Jerusalén a Pilatos que lo crucificara. Por eso sentía tristeza, sentía cierta decepción. Era parte normal, él sabía que él era parte del proceso y parte de la palabra profética que estaba sobre él. Sin embargo, no era fácil aceptar, sentía tristeza. O sea, experimentó la tristeza como un ser humano normal. Experimentó esa tristeza. Ahora, yo sé que es un poco difícil y comprensible a nuestro entendimiento y nuestro análisis reflexivo que Jesús manifestó esa naturaleza, pero es que el propósito es que al manifestar y al vivir en esa naturaleza se podía identificar con nosotros, podía identificar las debilidades del ser humano, podía identificar las emociones del ser humano, buenas y malas. Él podía identificar y de alguna manera empatizar o de alguna manera identificarse con nuestras limitaciones. Él podía entendernos, porque obviamente que siendo Dios, pues tiene cierto, diríamos, Él nos entiende como Dios, porque Él nos hizo. Pero una cosa es diferente estar en los zapatos de otro, como alguien tiene un problema, una necesidad, y uno dice, lo entiendo, lo acompaño, pero pues es una frase más bien de buena crianza que uno hace, pero realmente uno no está pasando por eso. Entonces no lo puede entender. Cuando pasa por una circunstancia de esa manera, ahí sí lo puede entender. Por ejemplo, cuando yo tuve al borde de la muerte de mi hija mayor, fue muy duro, demasiado duro soportar eso. Nunca lo ha vivido. Y cuando alguien pasa por lo mismo, yo puedo decir, yo te entiendo. ¿Por qué? Porque yo viví esa situación. Entonces Jesús se encarnó para empatizar, para identificarse con nuestra naturaleza. Pero Hebreo lo aclara. Él participó de todas las limitaciones del ser humano, las tentaciones y todo, pero sin pecado. Para demostrarle al hombre que sí es posible, aún en la carne, agradar a Dios y vencer el pecado. Pero él está aquí manifestando tristeza por eso, porque lo abandonó de sus suyos, porque sabía que su padre tenía que ocultar su rostro para no verlo y para de alguna manera que sintiera el peso del pecado de la humanidad. Tercero, sentía tristeza porque el pueblo al cual vino a ministrar no lo entendió, no aceptó plenamente su palabra ni a él como Salvador y como Señor, como Mesías, aunque estaba profetizado. Entonces es importante entender este principio. Él está ahí con esa tristeza. También obviamente como ser humano en ese momento, como hombre, sintió miedo. Porque iba a vivir una sentencia, una tortura. A partir de esa noche iba a ser torturado de una manera terrible, con azotes, con golpes, con insultos, con humillaciones, con una corona de espinas al otro día, con la crucifixión, con el abandono de su pueblo, de sus siervos y amigos y discípulos, con los apóstoles, y con el escarnio público. O sea, él sentía miedo, obvio, como quien siente miedo cuando es condenado a muerte y la sentencia de muerte empieza, ya faltan pocas horas, siente miedo, obvio. Yo no me puedo imaginar porque nunca, pues obviamente estaba en una situación de esas, pero se debe sentir un terrible miedo a experimentar la muerte. También sentía angustia. La angustia de sentirse que iba a enfrentar una situación difícil y no podía cambiarla. Aunque en el fondo él quería cambiarla, por obvias razones. Pero él sabía que no podía cambiarla y que no debería cambiarla. Era algo que
Es normal, uno siente angustia cuando va a presentar, quizás le van a hacer unos exámenes médicos. Siente angustia quizás ante ciertas circunstancias de la vida, uno siente angustia, ansiedad. Y Jesús manifestó eso. Manifestó angustia. Por eso dice aquí el apóstol que escribe. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, se llevó 3. A Santiago y a Juan y a Pedro. El círculo más cercano. Ahora, otra actitud humana. Él quería sentirse acompañado de sus discípulos. Y se llevó los más cercanos. Porque en ese momento él quería sentirse acompañado. Normal, como ser humano en los momentos de angustia necesitamos una voz de aliento, alguien que nos dé un abrazo o nos tome de la mano, alguien que nos pegue una palmada de la espalda, estoy contigo, no estás solo. Él sentía. Por eso es que humanamente Jesús enfrentó esa situación como hombre, como ser humano. Como les decía, hay 2 doctrinas heréticas, herejes, que negaban la divinidad de Cristo, que incluso actualmente aún la predican. Hay una secta muy grande en el mundo que predica que Jesús no era el Hijo de Dios, que era un simple mortal, quizá un profeta, pero nunca el Hijo de Dios. Y había otra doctrina que fue debatida después al siglo III, que negaba la humanidad de Cristo. Una doctrina negaba la divinidad de Cristo, que lo relegaba al nivel de solamente un hombre, a un profeta. Y hasta el día de hoy hay una secta grande en el mundo que niega la divinidad de Cristo, que dice que solamente era humano, que en él no estaba la naturaleza divina también, la unión hipostática, como les dice. Sin embargo, la Biblia aclara claramente que él, siendo igual a Dios en Filipenses, no se aferró a eso, sino que se autodespojó, lo que se llama la kenosis. Y vino, se encarnó, nació de mujer, como dice Gálatas, el apóstol Pablo. Mire lo que dice 1 Juan. Primera Juan dice: lo siguiente. 1 Juan 4:2. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros oís que viene y ahora ya está en el mundo. O sea, una doctrina fundamental es reconocer la humanidad de Cristo, de origen divino, de naturaleza divina, de esencia divina, de espiritualidad divina, pero también que compartía la naturaleza humana, hombre de carne y de hueso, y en esa vivió. Por eso es que algunos lo rechazaban, pero él vino para identificarse y para tomar nuestro lugar como hombres, para tomar el lugar que nos correspondía por causa de nuestro pecado. Porque la Biblia dice: el hombre que pecare morirá, el alma que pecare esa morirá. Entonces todos estamos bajo condenación, pero Cristo vino para eso, para como un cordero, como un cordero sacrificado, expiar a la culpa de un culpable. El antiguo régimen sacerdotal y de la ley decía: quien pecaba tenía que ofrecer un sacrificio. Y ese corderito se convertía en el sustituto que reemplazaba al pecador, y la culpa era imputada a ese animalito para expiar, exculpar, para expiar la culpa del oferente. Pero obviamente sabemos que ese sistema de sacrificio nunca cambió al ser humano, solamente tapaba la culpa, pero no quitaba el pecado. Cristo vino para hacer la obra completa, morir una vez para siempre y convertirse en el cordero inmolado. Ese era el principio.
Pero obviamente que Jesús está esa noche en angustia y se vale y le dice a 3 de sus discípulos, acompáñenme. Él quería sentirse acompañado, no solo. Eso, en cierta manera, él estaba con temor y angustia humanamente. Eso es importante entenderlo porque hay gente que no lo comprende. Por eso la otra doctrina negaba entonces la humanidad de Cristo. Hay una doctrina que negaba la divinidad de Cristo. O sea que Jesucristo era solamente un hombre, como hoy en día hay una secta que lo predica, un profeta no es. Pero había otra doctrina que después fue refutada en un concilio, que negaba la humanidad de Cristo. Y esa doctrina decía, no, Jesús enfrentó toda su vida y principalmente esa doctrina decía eso, que principalmente fue a la cruz, no como hombre, sino como un ángel. Por eso le fue fácil, eso decía esa doctrina. Desafortunadamente eso dañó mucho en un tiempo, pero gracias a Dios, afortunadamente esas doctrinas, tanto la una como la otra, fueron refutadas y no se volvieron. Bueno, hay una que sí está aún persistiendo, pero la otra no siguió con fuerza, aunque hay algunas que lo afirman. Pero nosotros como iglesia es muy importante. Ahora, es por eso aquí el apóstol Juan diciendo, todo aquel que niega que Jesucristo vino en carne, no es de Dios. O sea que Jesucristo no padeció como hombre. Él sí padeció, por eso sangró, por eso murió. Y lo expresa claramente el apóstol Pablo también, nacido de mujer. Filipenses lo expresa también el apóstol Pablo. Se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Ahora, él está en esa situación y ora. También Hebreos dice, Jesucristo los días de su carne. Voy a leerles un poquito. Hebreos 5:17 dice así, y 5:7, y Cristo en los días de su carne, o sea, como hombre, en su carne, ofreció ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. O sea, fue necesario que incluso en ese trance de esa noche, Jesucristo tuvo una prueba de obediencia. Él se había podido negar, porque era lógico, era humano negarse. Sin embargo, él no se niega a ir a la cruz, no se niega para hacer la voluntad de Dios. Por eso dice lo siguiente, él empieza a orar, a clamar, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo, Padre mío, hablando al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, para que no sea pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Oró 3 veces, o sea, él tuvo una lucha, una prueba allí, una lucha, por eso llamo la última batalla. Todo el tiempo ha hecho la voluntad de Dios, fue tentado, perseguido y se mantuvo firme. Y esa noche fue clave. Él no se estaba revelando, él solamente estaba diciendo, Señor, tengo miedo por lo que va a pasar a partir de ahora. Tengo angustia. Y es normal uno sentirse angustiado. Como humano, él enfrentó esa lucha, esa batalla esa noche. Contra su propio, una batalla para hacer la voluntad de Dios o hacer su propia voluntad. Esa es la batalla. Una batalla en el alma, en el corazón, en la mente. Tengo miedo, ¿lo hago o no lo hago? Lo que viene es muy duro, muy difícil, es entendible, él lo sabía. Por el atributo que conservaba, que llama la presciencia. Pensemos por un momento, no es fácil, o sea, lo que él enfrentó de angustia. Una vez vi una película de un hombre que fue sentenciado a muerte y lo triste que es ver la angustia de ese hombre. Ese actor personificó y
se apropió de su papel que manifestaba angustia por la próxima sentencia de muerte que iba a ser ejecutado. Pues imagínense, Jesús está pasando angustia, temor, obviamente, un miedo humano, claro que sí, y tristeza. Sin embargo, ahí está siendo probado y le dice finalmente, Señor, y nos enseña una gran lección, que en los momentos de angustia, en los momentos de temor, de miedo, de ansiedad, en los momentos de tristeza, el mejor recurso es apartarse a solas, a hablar con Dios. Él se sintió preocupadísimo. Quiso apoyarse en sus discípulos porque es humano, es normal que uno en los momentos de angustia quiera un apoyo. Quiera que alguien le brinde apoyo, le dé unas palabras, le dé ánimo, o lo acompañe al menos en silencio, o le dé un abrazo. Se llevó a 3 de sus discípulos del círculo cercano, porque humanamente quería sentirse acompañado, apoyado, animado. No es fácil. No es fácil. Si uno se imagina todo lo que pasó Jesús esa noche y el día siguiente, no era fácil. Por eso se tiene esa lucha y habla. Mire, y los momentos de angustia, tener esa actitud de Jesús es necesaria. Apartarse solo a orar. Ir a refugiarse en Dios. Él fue y se refugió en su Padre. Padre mío, yo me imagino las lágrimas. Tanto que Lucas dice que era tanta su angustia que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Dice así, claro, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, o sea, más o menos 70-80 metros. Y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel para fortalecerlo. Y estando en agonía, mire que aquí describe Lucas, él sintió agonía. O sea, era tanta la intensidad emocional que él pasó ese momento. Perdóneme que me quiebre. Pero fue tanta la angustia, el peso emocional que él tenía, que clamaba y lloraba. Dice, estando en agonía. Y esto me revuelve los sentimientos, ¿sabe? Una noche yo sentí agonía cuando clamé por mi hija, que se me estaba muriendo. Durante 10 horas, postrado rodillas, clamé en agonía. Afortunadamente Dios me dio la victoria. Pero mi Jesús está aquí en agonía. Oraba más intensamente. Esos momentos son para orar intensamente, los momentos de angustia. Los momentos de ansiedad, los momentos de gran prueba, son momentos para orar intensamente. Para derramar el alma delante de Dios. Dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era tanta la intensidad por la cual clamaba y oraba y se angustiaba, que para algún momento algunos vasos sanguíneos se rompieron y se mezcló con el sudor y cayó a la tierra. Derramó sangre clamando. Nos da una gran lección que cuando los momentos de angustia vengan en su vida, lo mejor que hay que hacer, aparte de apoyarnos en alguien, es ir a apoyarnos en Dios. Ir a refugiarnos en el Padre Celestial, en el Espíritu Santo. Es ir a abrazarlo y estar con Él y derramar el alma y el corazón y decirle, Señor, hablarle. Él fue totalmente honesto con su Padre. Yo siento miedo, siento tristeza, siento preocupación. Y Padre, si hay otra forma, si hubiera otra forma para salvar a la humanidad y traer salvación a los hombres, por favor, es el momento para que tú me digas. Pero que se haga tu voluntad.
Por eso dice Hebreos, por lo que padeció, aprendió obediencia. Por lo que padeció, sufrió, aprendió a obedecer. Y sabe que la obediencia es un proceso para el Hijo de Dios, para nosotros como hijos de Dios. Es un proceso de aprendizaje. Es un proceso difícil a veces, en la cual finalmente aprendemos a obedecer. Y Jesús está aquí diciendo, Señor, mire, tengo una lucha. Padre, no quisiera ir. Humanamente siento temor, angustia, tristeza. Si hubiera otra forma, Padre, es el momento que me la digas para hacerla. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Padre. Eso se llama obediencia hasta la muerte. Por eso dice Hebreos, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y vuelvo a leérselo para que usted entienda. Lo dice Hebreos claramente. Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor, mire, dice Lucas, con agonía, clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Ahí está, cumplió esa palabra. Ahora, Jesús está allí cumpliendo una palabra. Porque hay alguna cosa que confirma que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo, profetizado y anunciado por los tiempos, para el mundo, para las naciones. Confirma es que Él cumplió la palabra y en Él se cumplió la palabra. Por eso Jesús es el Señor. Fuera de Él no hay salvación. Él es el único camino al Padre. Por eso, porque lo que de Él se dijo en los profetas se cumplió. O sea, en Él se cumplió la palabra y Él cumplió la palabra. Pues es un principio fundamental entender. Por eso sabemos que Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. No hay verdad fuera de Él. Él es la única verdad y el único camino al Padre. Por eso dice, todo aquel que en Él creyere e invocare su nombre, ese será salvo. Todo aquel creyere en Jesús como el Hijo de Dios. Por eso una de las doctrinas fundamentales de la salvación es que Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado, profetizado y anunciado como Salvador del mundo. Jesucristo el que murió en la cruz, pero resucitó de los muertos. Jesucristo el que vendrá por segunda vez por su pueblo. Esa es la confesión de fe que trae salvación. Por eso es importante entender, fuera de Él no hay. Fuera de Él no hay salvación. Por eso cuando se cumple la palabra en Él, está confirmando que Él es el Salvador del mundo. Y Él al cumplir la palabra está confirmando, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso Jesús está aquí. Ahora, algo que expresa Lucas. Agrega un detalle. Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Mire, hermano, puede que usted y yo tengamos luchas, pero cuando nos refugiamos en Dios, la mano de Dios llega para fortalecernos. El Padre le envió un ángel para fortalecerlo. Mi amado, en los momentos de angustia, usted lo que necesita es la fortaleza que Dios le puede dar. Él te va a fortalecer. En su presencia salimos renovados y fortalecidos. El Padre sabía que su Hijo necesitaba ser fortalecido, ayudado en ese momento para poder soportar lo que venía. Así que, mi amado, Él está en eso. Ahora, viene y sus discípulos los encuentra durmiendo, que sus ojos tenían cargados de sueño. Y les dice, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Siquiera una hora. Velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hay una lucha interna en nuestra carne, porque nuestro espíritu que quiere servir y honrar a Dios, quiere buscar a Dios, pero nuestra carne quiere otras cosas. La carne es débil para agradar a Dios.
El espíritu está dispuesto siempre. Por eso le dice, velad y orad. O sea que una de las cosas para vencer la tentación y no caer en tentación es tener una buena vida de oración. Estar vigilante. Velad habla de estar vigilante. Estar atento. Y segundo, orar para no caer en tentación. Es un principio fundamental que nos enseña. Pero dice, y otra vez oró. Fue 3 veces. 3 veces fue. Pasó lo mismo. Y 3 veces ora de la misma manera. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por 3ª vez diciendo las mismas palabras. O sea, había una lucha. 3 veces tuvo que orar. Pero estuvo allí el Padre para fortalecernos, enviándole un ángel. Mi amado, hasta que usted clame, hasta que venga la respuesta de Dios. Clame, en un momento de angustia, fortalezcas en Dios, refúgiese en Dios, para que venga la fortaleza de Dios en tu vida. Entonces vino a sus discípulos después de la 3ª y dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. En otras palabras, cuando Jesús es fortalecido, cuando el Padre es fortalecido, fortalece a su Hijo a través de un ángel. Cuando el Padre escucha el clamor de su Hijo y su Hijo recibe la respuesta de su Padre, de ahí sale fortalecido y dispuesto a enfrentar lo que venía. Usted y yo no podremos enfrentar las circunstancias difíciles de la vida si antes no vamos a la presencia de Dios y nos fortalecemos y nos renovamos. Por eso es importante esos momentos difíciles de la vida. Aunque haya angustia, aunque haya tristeza, aunque haya temor, aunque haya miedo, aunque haya agonía, es necesario, mi amado. El único lugar donde usted se puede renovar y fortalecer y salir fortalecido para enfrentar la vida y enfrentar los desafíos de la vida, los problemas, las pruebas, las circunstancias difíciles, se llama la presencia de Dios. Allá en tu cuarto, en tu lugar donde tú oras a solas con Dios. Jesús lo hizo a solas con su Padre. Trató de apoyarse en 3 de sus discípulos y ellos se durmieron porque estaban cansados. Y no se apropiaron de la situación de Jesús. Hay gente que quizás quiera ayudarnos o quiera hacerlo, pero no puede, está limitada por alguna o es circunstancia. Y eso a veces Dios lo permite para que no nos refugiemos en la gente, aunque lo necesitamos a veces. Para que no dependamos de la gente, sino que vayamos directamente a depender de Dios. Por eso es importante, mi amado, en los momentos difíciles, ir a refugiarse como hizo Jesús. Fue a refugiarse en el Padre, en su Padre celestial. Fue a hablar con Él. Y aunque Dios no le cambió el plan, pero sí lo fortaleció para enfrentarlo. Y ahí Jesús, aunque le estaba costando como ser humano, como hombre, finalmente aceptó la voluntad del Padre. Finalmente acepta el plan. Se somete. Pero Dios lo fortalece para poder hacerlo. Por eso sale con decisión de enfrentar la circunstancia. Él sabía ya que venían a apresarlo, a arrestarlo. Y que empezaba una noche triste, de tortura, de escarnio público, de juicio, de injusticia, de maltrato, de abandono. Sus discípulos lo abandonaron. Pedro lo negó, intentando seguirlo, pero lo negó. Esa noche, pero salió fortalecido de la presencia del Padre. Pero recuerde, Jesús lo enfrentó en su naturaleza humana, no divina. La divina la mantuvo, diríamos, pasiva, inactiva, para enfrentarla. Por eso, mi amado, para terminar, esperando que
les haya quedado claro esta parte. Celebración, y estando en la agonía oraba más intensamente, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Termina el pasaje diciendo, finalmente, después de la tercera vez de tener la misma oración, o sea que hay que clamar y clamar y clamar hasta que la respuesta venga de Dios. ¿Y sabe cómo viene la respuesta de Dios? La respuesta de Dios lo primero que trae es paz. Trae convicción y seguridad de que ya la petición está en las manos del Padre. Está en el trono de la gracia. Y que lo que viene ahí viene la fuerza y el recurso para enfrentar la circunstancia. Cuando Jesús sintió la respuesta de Dios, manifestada a través de la fortaleza que le trajo un ángel, ahí se levanta de la oración para ir a enfrentar la circunstancia. Por eso, mi amado, en esta noche le invito allá. Agradezco a todos los que se han conectado. Un abrazo, una feliz Semana Santa para todos los que están conectados y los que se conectarán. Los amamos en Cristo. Como dicen en Colombia, se les quiere gratis. Y gracias por estar ahí. Esperando que esta noche, esta palabra, este estudio que hemos hecho, haya aclarado muchas preguntas, dudas, y haya confirmado la palabra en sus vidas. Vamos a orar. Y recuerde, el mejor recurso para enfrentar los momentos de angustia es apartarse, correr a los brazos del Padre para fortalecerse y salir de ahí con una respuesta conforme a la voluntad de Dios. Jesús salió de allí no en la respuesta que él quería o que deseaba, pero salió con una respuesta de fortaleza y de ánimo para enfrentar lo que venía. La respuesta de Dios será cuando nosotros tenemos la misma actitud de Jesús. Y esto que vivió Jesús me hace a mí entender y me identifica que como Cristo padeció, nos puede entender en nuestras luchas y en nuestras angustias. Pero también poder tener la misma actitud de Cristo para hacer la voluntad de Dios y para enfrentar la vida. Mi amado, le animo que cualquier circunstancia difícil, usted pueda también derramar su alma delante de Dios. Y de ahí va a salir fortalecido y renovado para enfrentar la vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad de este Jueves Santo de compartir esta palabra. Permíteme mañana seguir con el tema que nos ocupa. Bendice a cada hermano que se ha conectado y cada uno de los que verá este video, Dios mío, bendícelo a través de su palabra, Señor. Cumple tu propósito conmigo, con tu pueblo. Perdona, Señor, si a veces queremos hacer nuestra voluntad y no la tuya. Perdona, Dios mío, si a veces nos flaquean las fuerzas para obedecerte, Señor. Pero gracias por el testimonio de tu Hijo Jesucristo, que nos enseña cómo es que se obedece a Dios y cómo es que se hace su voluntad. Aunque a veces cueste, aunque a veces sea difícil, pero, Señor, gracias. Gracias por cada hermano que se ha conectado. Bendice a los hermanos que están presentes, a Silvia, Trujillo, donde quiera que esté. Nos reporten también de donde nos escriben, a Yelixa, a Mauricio, a todos los que se han conectado. Dios les bendiga ricamente en esta hora. Que tengan estos días de reflexión, en paz, en familia, con la bendición de Dios. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga ricamente. Que el Señor haga bendiciones a su palabra y a sus vidas, como Él quiera. Bendiciones y hasta mañana. Ojalá mañana en las horas de la tarde, yo creo que por ahí a las 5, se conecten, hora chilena. Sería 4 horas colombiana o peruana. Así que se conecten para escuchar el sermón de las 7 palabras, el significado de las 7 palabras. Dios les bendiga a todos y un abrazo.
Hasta mañana. Bendiciones.